Ya. Muy buenas noches con todos, estimados amigos. Mi nombre es Jesús Otaola, responsable del área de comercio exterior de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Setur Región Lima. ¿No? El día de hoy, por encargo de nuestro gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, hemos programado una capacitación con la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ya como tema el orden documentario, el primer paso para un despacho exitoso de exportación. ¿Okay? Quiero agradecer a las empresas privadas que se han conectado, ¿no? A la empresa Inca Foods, Consorcio del Valle, SM Foods y entre otras empresas. Y por la parte privada, ¿no? Agradecer a la Municipalidad Provincial de Barranca, Huaral, Cañete. También está con nosotros el gerente de la Municipalidad de Zúñiga. Así que agradecido con todos los participantes. Ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta capacitación que va a estar a cargo del el especialista Raúl Privat. Ya ustedes lo conocen, él es conferencista, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le cedo las palabras. Muy buenas noches, estimado Raúl. Gracias, Jesús. Muy buenas noches a todos quienes nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook también. Agradecer al gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, al director regional de Comercio Exterior y Turismo, José Espinosa. Agradecer al DIRCETUR en general, a ti, Jesús, y también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por tenernos a bien invitar un jueves más para seguir hablando de comercio exterior. Hoy tenemos preparado para ustedes un tema titulado El orden documentario, el primer paso para un despacho exitoso de exportación. Bien, este título tiene bastante de certeza y bastante de fundamento, puesto que el primer paso para que nosotros podamos hacer fluir un despacho de exportación es tener toda la documentación necesaria lista. ¿Ok? Uno de los primeros factores de retraso en un despacho de exportación es no tener la documentación completa. Por eso hemos titulado a este tema que el orden documentario es el primer paso para que la exportación pueda fluir, para que pueda salir bien. Siempre tiene que recordar eso. Su éxito como exportador estará marcado por todas las veces que usted entregó en buenas condiciones y a tiempo la mercancía a sus clientes internacionales. Y ese también será el gran motivo de fidelización de su cliente internacional, entregarle las mercancías a tiempo y en buenas condiciones. Y un gran primer paso para poder entregar las mercancías a tiempo es tener toda la documentación correcta a la mano. Ese es el primer paso para un despacho exitoso de exportación. Muy bien. ¿Qué documentos necesitamos para poder hacer una exportación? Para empezar a desarrollar la respuesta, vamos a iniciar mirando el reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 367, ¿no? Promulgado en diciembre del año pasado. Entonces, si nosotros buscamos la respuesta en el artículo 60, la respuesta a la pregunta ¿qué documentos necesitamos para exportar? Vamos a encontrarnos que necesitamos 3 documentos. Número 1, la declaración aduanera de mercancías. Correcto, porque yo tengo que formalizar la exportación a través de esta declaración aduanera de mercancías, ¿correcto? Y esta declaración aduanera de mercancías, conocida también como DAM, la emite en mi representación mi agente de aduanas. Entonces, la declaración aduanera como primer documento. Acto seguido, la ley me pide el documento de transporte, que puede ser un conocimiento de embarque o bill of lading para la vía marítima, puede ser una guía aérea o airwheel bill para la vía aérea,
o puede ser una carta aporte para la vía terrestre. Un poquito más adelante he traído modelos de estos documentos. Entonces, en segundo lugar, un documento de transporte. ¿Por qué? Porque necesitamos demostrarle a la aduana que la mercancía va a salir del territorio aduanero por un medio de transporte formal, o sea, por una línea naviera o por una aerolínea que cuenta con los permisos del MTC y cuenta con el código ante la administración aduanera. Y eso se va a poder evidenciar en el documento de transporte, que yo estoy sacando la mercancía del país en un medio de transporte formal. Y número 3, nos van a solicitar el documento que sustente el valor de mi exportación y que sustente que existe una transacción con un comprador extranjero. En este caso, la norma nos dice que para exportar presentamos factura o boleta de venta. ¿Ok? En esta parte es importante entender que la boleta de venta mencionada en este punto 3 está pensada para aquellos exportadores que se encuentran en el régimen único simplificado, que es un régimen que solo emite boletas. Pero si nosotros como empresa estamos en el MIPE tributario, en el especial de renta o en el general de renta, siempre vamos a emitir una factura, ¿correcto? Una factura. No importa si el cliente que nos va a comprar afuera es una persona o una empresa, siempre vamos a emitir factura para la exportación de productos, ¿ok? Hay que tenerlo claro, ¿ah? Porque normalmente nosotros en el comercio local decimos, yo emito factura cuando me compro una empresa y boleta cuando me compro una persona de a pie. Claro, en el comercio local, pero para exportar, sea empresa extranjera o una persona extranjera la que te va a comprar, siempre vas a emitir factura. ¿Ok? Salvo estés en el RUS, donde solo puedes emitir boletas. Ahora, yo recomiendo que si usted desea exportar, se acoja a cualquier régimen tributario menos el RUS, porque si bien se puede exportar con RUS, y ahí la boleta de venta sí lo evidencia, hay límites de valor de hasta $2.000 por despacho, y creo que la proyección es crecer. Además de ello, el documento boleta no se entiende mucho en otros países, ¿no? En cambio, factura o invoice siempre es un documento universal. Entonces yo recomiendo que a pesar que la norma es inclusiva con las empresas del RUS, para exportar estemos en otro régimen tributario diferente al que he mencionado. Independiente de eso, técnicamente, y si lo circunscribimos a la ley, podemos exportar con factura o con boleta de venta, ¿no? O con boleta de venta. Ahora, es interesante que la norma nos dice cuando exista la obligación de emitirla. ¿Y cuándo existe la obligación de emitirla? Cuando a ti te están pagando por un producto que tú estás vendiendo. La pregunta aquí podría ser, ¿y qué pasa si yo me estoy yendo con 10 cajas de pisco a un concurso en Bélgica para que mi pisco gane una medalla? ¿Qué pasa si me estoy yendo a Alemania con mi café para concursar y ganar una medalla? ¿Qué pasa si me estoy yendo a una feria en Francia? ¿Qué sucede con el producto que voy a llevar? Que lo voy a llevar para degustar. Ahí no le estoy vendiendo a nadie. Yo voy a ir a un concurso, voy a ir a un stand, voy a hacer degustar mis productos con la proyección de que me puedan comprar a futuro. En ese caso, no existe una venta y se puede exportar con declaración jurada. Es decir, una declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa, donde nos dice el motivo por el cual eso no es una venta y qué valor se va a considerar para efectos de declaración aduanera. Entonces, para las muestras podemos utilizar declaración jurada en cambio del comprobante de pago. Entonces, aduanas, en el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas nos dice
declaración de aduanas, documento de transporte y comprobante de pago como la documentación necesaria para poder exportar. Sin embargo, existen otros documentos necesarios para poder exportar. ¿Correcto? Ya dijimos que la factura es obligatoria. La ley lo dice, la ley aduanera. El documento de transporte también. Pero, por ejemplo, si nosotros sabemos que el producto que nos vamos a llevar al exterior está negociado en un acuerdo comercial y que el producto llegando al otro país puede verse beneficiado con una preferencia arancelaria y mi cliente en el exterior no pagar aranceles para nacionalizar en su país mi producto, de ser así, a estos tres documentos que acabamos de conversar, le vamos a adherir el certificado de origen. ¿Cuándo vamos a emitir certificado de origen? Cuando el producto esté negociado dentro de un acuerdo en el país al que estamos yendo. Ahí le vamos a sumar a este set el certificado de origen. ¿Correcto? Se lo vamos a sumar. Si el producto requiere ciertos permisos por ser mercancía restringida, ¿a qué le llamamos mercancía restringida? A aquella que necesita permisos de una autoridad aparte de la aduana para poder salir de Perú. Por ejemplo, si son productos vegetales y son productos agro, necesitarán permiso del Ministerio de Agricultura a través de SENASA. Si son productos marinos en estado natural o ya en conserva, necesitan permiso del SANIPES, del Ministerio de la Producción. ¿Correcto? Entonces, cuando mi mercancía es restringida de exportación, necesito adherir un permiso adicional. ¿Correcto? Entonces, estas certificaciones especiales las vamos a sumar a nuestro set de documentos. Asimismo, podemos sumarle un packing list, que no es un documento aduanero, pero puede ayudar al cliente a ubicar los contenidos en cada casa. Packing list o lista de empaque. Y asimismo, si para ingresar al país de destino necesitamos algún permiso, también lo vamos a adicionar. Certificaciones para destino. Ahora bien, si ustedes han podido observar, en la Ley General de Aduanas solamente habían 3 documentos y aquí hemos mencionado más. ¿Por qué? Fíjate, el certificado de origen no es un documento aduanero para la exportación, porque para salir del país, para salir de Perú, no requiero certificado de origen, pero sí lo requiero para ingresar al país de destino si tenemos un acuerdo con ellos. Entonces, por eso aduana no lo pide. Pero tú como exportador tienes que ver todo el panorama, lo que se exige en Perú para salir y lo que se necesita en tu mercado de destino para ingresar. Por eso adherimos el certificado de origen. En la ley de aduanas tampoco nos habla de los permisos de SENASA, de los permisos del SANIPES o de otras autoridades. ¿Por qué? Porque justamente SANIPES, que es del Ministerio de la Producción, SENASA, que es del Ministerio de Agricultura, tienen su propia legislación que restringe estos productos. Entonces, lo importante aquí es para un exportador y que tenga claro todo el set de documentos, no solamente consultar la ley de aduana, sino también consultar al Ministerio de Comercio Exterior para el tema de los tratados y saber si debemos o no emitir un certificado de origen y a la vez, si el producto de exportación es restringido, tener la normativa del ministerio competente. ¿Correcto? Y así ya tenemos un bagaje más completo de la documentación que necesitamos
porque creo que ya estamos entendiendo que no toda la documentación necesaria es la que está en la ley de aduana. Muchas veces necesitamos algo más. Es muy importante que un exportador, en este aspecto del orden documentario, sepa que tiene que tener la visión Perú para la documentación y la visión mercado de destino. Es decir, un exportador no se debe conformar con saber qué documentos se necesitan para poder salir de Perú, sino que un exportador también debe preocuparse por saber qué documentación necesitas para ingresar al mercado de destino. Si nosotros pensamos y decimos que el set de documentos para destino es problema de mi cliente, él conoce la legislación de su país, no estamos pensando bien. Porque nosotros necesitamos que ese cliente internacional, para que nos vuelva a comprar, para nosotros poderle volver a exportar, la experiencia de desaduanaje en su país debe ser una experiencia sin incidencias, una experiencia light, porque después se animará a seguirnos comprando. Pero si la experiencia de desaduanaje de mi cliente en su país es una experiencia tortuosa, llena de incidencias, llena de trabas, probablemente eso influye en su decisión de volver a comprar. Entonces no está de más que nosotros, exportadores peruanos, también averigüemos la documentación que se necesita para ingresar al mercado de destino. ¿Correcto? Y asimismo, el operador logístico que el exportador vaya a contratar para trasladar la mercancía físicamente al otro país juega en el set documentario un papel importante. ¿Por qué razón? Porque no siempre el traslado físico del producto de Perú al país de destino, ese tránsito no siempre va a ser directo. Muchas veces por temas de rutas va a ser un tránsito indirecto. ¿Qué significa tránsito indirecto? Que ese avión o ese barco va a hacer una parada en un país intermedio para luego hacer su conexión final hacia destino. Entonces el empresario exportador debe saber que cuando hacemos un transporte internacional de nuestra mercancía y va a haber una aduana intermedia, esa aduana intermedia tiene el derecho de revisar física y o documentariamente la mercancía. Y si no pasa esa revisión física y o documentaria en el país de tránsito, en la aduana de tránsito, esa mercancía no va a poder conectar en el vuelo que lo va a llevar al destino final o en el barco que lo va a llevar al destino final, produciéndose entonces un retraso, una entrega tardía, sobrecostos y toda una ola de bemoles producto de esto. Entonces, ese operador logístico que va a trasladar tu mercancía te debe asesorar y decirte, mira, la mercancía va a hacer una parada en tal país y ese país puede que revise la mercancía, entonces tenemos que adicionar un documento más. Y entonces tienes que adicionar ese documento más, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un envío de productos marinos, productos del mar, de Perú a China. China consume bastante de nuestro producto marino. Muy bien. Entonces, como es un perecible, queremos llevarlo vía aérea y lo vamos a llevar con la aerolínea KLM, que va Lima, Ámsterdam, Guangzhou. Lima, Ámsterdam, Guangzhou. Entonces ya hemos entendido que el país de tránsito es Holanda, Países Bajos. Y entonces ya tenemos que entender que Países Bajos podría solicitar aforo físico y o documentario para esta mercancía de pescado.
Perfecto. El exportador dice, para salir del Perú necesito factura. Para entrar a China también necesito la factura. Para salir del Perú necesito el documento de transporte. Para entrar a China, igual. Para salir de Perú necesito el permiso de Sanipes. Para China, igual. Y emito un certificado de origen en Perú para que pueda ser utilizado en China. Entonces, hasta ahí, el exportador ha hecho bien su tarea. Ha armado su set documentario como se necesita en origen y en destino. Pero aquí viene el tema. Cuando el exportador tramitó el documento sanitario, el SANIPES, lo emitió en idioma mandarín, porque el destino final es China. Pero ahora resulta que Países Bajos está inspeccionando la mercancía y la aduana de Países Bajos no está permitiendo el vuelo de conexión a China porque no entienden lo que dice ese certificado sanitario, porque está en mandarín, o como quien dice, es chino para el holandés ese documento. Y la aduana de Países Bajos no tiene ninguna obligación de saber mandarín, porque no es uno de los 7 idiomas oficiales de la Unión Europea. Entonces, la aduana de Países Bajos dice, no, yo no sé lo que hay aquí, no puedo interpretar este documento, no hay conexión, no permito el vuelo de conexión Ámsterdam-Guangzhou. Y se generan los retrasos. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Sacar un duplicado original en inglés mandarín, como tuvo que ser desde el inicio, mandarlo por courier a las oficinas de aerolínea, y todo esto obviamente va a ser la solución, pero una solución con un retraso. ¿Qué se tuvo que hacer desde el inicio? Entender a través de este operador logístico que en Países Bajos pudiera de manera aleatoria haber una inspección y entonces hacer los documentos desde aquí en un idioma que el país intermedio también los pudiera entender. Entonces, para armar el set de documentos hay que tener mentalidad país Perú, mentalidad país de destino y cuando hay tránsito, mentalidad país de tránsito. Y verás cómo el despacho va a fluir. Muy bien, voy en este momento a profundizar un poquito más en los documentos que hemos estado conversando hace un momento. En la factura comercial, ¿correcto? La factura comercial. Quiero ponerles un modelo aquí. La factura comercial es el comprobante de pago que formaliza la transacción de compra-venta que yo he hecho con una empresa del exterior. La factura comercial de exportación obligatoriamente debe ser electrónica, ¿correcto? Debe ser electrónica. Y ustedes saben que pueden hacer facturación electrónica sin costo a través del sistema SOL, del sistema online de SUNAT, o pueden contratar a una empresa proveedora de facturación electrónica que obviamente es autorizada por SUNAT, ¿no? O sea, si lo hacen con SUNAT directo es gratis, si lo hacen con la empresa proveedora de software les cuesta, ¿no? Ya cada uno toma una decisión en ese sentido. Una de las características, aparte de ser electrónica de la factura, es que si ustedes pueden ver aquí, no se carga IGB. Y no se carga IGB porque desde el año 94 nuestras exportaciones no pagan IGB. ¿Correcto? No pagan IGB. Entonces, el subtotal viene a ser igual que el importe. O sea, no cargamos el 18% como si lo hubiéramos hecho si fuese una venta local. ¿Ok? Y es importante agregarle el Incoterm a la factura para ver en qué condiciones hemos negociado, ¿no? Entonces, ahí como ustedes ven, en el ejemplo de esta factura, es precio FO. Ese es entonces un modelo de factura
Características principales: electrónica, no secado IGB, hay que colocar el Incoterm, ¿correcto? Ahora, decíamos más temprano que aparte de la factura comercial, necesitamos el documento de transporte internacional. ¿Ok? Lo vamos a necesitar y es muy importante porque este documento tiene varias virtudes a la vez. El documento de transporte internacional va a ser el contrato que tú haces con el medio de transporte. O sea, ese documento tiene la validez de un contrato de transporte que tú haces, ¿no? Para trasladar una mercancía de un determinado puerto o aeropuerto de origen a un determinado puerto o aeropuerto de destino por un determinado peso, un determinado flete, una determinada ruta. Y todos esos datos están en el documento de transporte. Entonces el documento de transporte es también un contrato, ¿correcto? Es también un comprobante de pago. Esta parte probablemente se la vas a tener que explicar a tu contador más de una vez. Porque cuando tú al agente de carga le pagas por un flete aéreo o marítimo, el comprobante que ellos te van a entregar por ese desembolso que has hecho es el propio documento de transporte. Si yo le pago 1.000 a la gente de carga, él como comprobante de pago me va a dar un documento de transporte fletado por 1.000. ¿Me dejo entender? Y entonces esto probablemente a tu contador se lo vas a tener que explicar porque están más acostumbrados normalmente los contadores a recibir una factura o una boleta por el desembolso que se hace a un proveedor. Pero ya sabemos que el documento de transporte es a la vez un comprobante de pago por el flete que se ha negociado. Y a la vez también el documento de transporte internacional es un documento aduanero porque es obligatorio, ¿verdad? Ya lo hemos visto en el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Aquí, por ejemplo, hay un modelo de conocimiento de embarque, que es el nombre técnico del documento de transporte marítimo, se le llama conocimiento de embarque, o en inglés Bill of Lading. Va a tener los datos del exportador, o sea, del que envía, los datos del consignatario, el que recibe el destino, va a tener, por ejemplo, el puerto donde va a salir, esta carga sale de Callao, luego hace una etapa intermedia en Hong Kong y termina en el puerto de Busan en Corea del Sur. ¿Ok? Entonces aquí este servicio es un servicio indirecto, ¿no? Callao-Busan vía Hong Kong. Habría que preguntarle al operador si hay que adicionar algún documento o adaptar algún documento para la aduana de Hong Kong, ¿verdad? Porque esa sería la aduana intermedia. Este documento nos muestra que se están cargando 7 pallets de nips de cacao con el peso y el volumen que está consignado aquí y el flete que se está pagando por el servicio, ¿no? Este documento en pantalla es a la vez un contrato de transporte y a la vez un documento de pago, ¿no? Un comprobante de pago. Si lo haces por la vía aérea, el documento cambia en su formato y en su nombre y se llama guía aérea o Airwheel Bill. ¿Ok? En este caso, también datos del exportador, datos del importador. Y mira, la mercancía va a Corea también vía Miami. O sea, va Lima, Miami, Incheon, que es el aeropuerto principal en Corea. Entonces, la aduana de tránsito es Estados Unidos. Hay que averiguar con el operador logístico si Estados Unidos va a hacer alguna inspección por la mercancía y qué documentos debemos tener listos para superar con éxito esa situación de aforo en tránsito, ¿no? Igual también los datos físicos de la carga, 4 bultos, 2 toneladas con 100 de peso y el flete que se va a pagar. ¿Ok? Este documento es a la vez también un contrato de transporte o un comprobante de pago. Tenemos también
el certificado de origen muy importante para poder tener preferencia arancelaria en el país de destino, ¿verdad? Entonces, dependiendo del acuerdo comercial al que nosotros nos vayamos a acoger, es que dependerá qué tipo de certificado necesitamos. Por ejemplo, si es el envío, atención con esto, si el envío va para Estados Unidos o Canadá, el envío es autocertificable. Entras a la web acuerdoscomerciales.gov.pe, haces clic en Estados Unidos o en Canadá, que son autocertificables, cliqueas en la opción certificado de origen y automáticamente tienes el formato listo para que tú lo firmes y lo selles sin necesidad de ir a una entidad certificadora, ¿correcto? Porque se ha negociado en los tratados como autocertificable, vigente en la actualidad para Estados Unidos y Canadá, ¿correcto? Por ejemplo, si tu producto va a ir a alguno de los países con los que tenemos este bloque de la Alianza del Pacífico, ¿correcto? De la Alianza del Pacífico, que lo tenemos con Colombia, con Chile y con México, a excepción de Chile, si va a Colombia o a México, ya no necesitas llevarlo físico, porque con México y Colombia, en el marco de la Alianza del Pacífico, tenemos certificado de origen electrónico. Lo tramitas por la BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior, te arrojan el archivo digital, se lo envías digital al cliente. ¿Ok? Para el resto de tratados, que no son Estados Unidos, ni Canadá, ni México, ni Colombia, para todos los demás, tenemos que ir al modelo clásico de hacer la solicitud ante BUCE y acercarnos a la Cámara de Comercio de Lima o a la Asociación de Exportadores o a la Sociedad Nacional de Industrias para poder tramitar físicamente el certificado de origen. Entonces tenemos el modelo clásico de entidad certificadora, autocertificable y electrónico. ¿Ok? Ahora, para saber si va a ser importante y va a ser relevante adherir a mi set de documentos el certificado de origen, para saber si esto va a ser relevante, voy a necesitar averiguar si el país donde voy a llevar mi mercancía es un país con el que tengo acuerdo comercial. Y además de tener acuerdo comercial, mi producto debe estar negociado en ese acuerdo comercial. Porque puede ser que yo esté vendiendo en Estados Unidos, pero mi producto no está en la negociación. El certificado de origen no tendría sentido. Pero si el país donde voy tiene un tratado conmigo y a la vez el producto está negociado, enhorabuena, tienes que emitir tu certificado de origen para que tu cliente no pague aranceles en destino y tu cliente te lo va a agradecer. ¿Ok? Ahora, existen también certificados de origen no preferenciales, es decir, certificados que no te van a ayudar a acogerte a ningún acuerdo, pero ¿por qué te los pide el país de destino? Porque de repente es un requisito aduanero, ¿no? De repente tú me dices, mira, yo tengo un cliente en Egipto al que le mando piso parquet, y el cliente en Egipto me está pidiendo certificado de origen, pero yo sé que no tenemos un TLC con Egipto. ¿Qué está pasando? Probablemente lo que esté pasando es que, claro, no tenemos un acuerdo con Egipto, pero en su aduana requieren como requisito aduanero el certificado de origen. Entonces ahí tendrás que tramitar un certificado de origen no preferencial y adherirlo a tu set de documentos. ¿Ok? Entonces, el certificado de origen, que como ya habíamos dicho hace un momento, en algunos casos es autocertificable, ¿no? Se llena en el certificado de origen los datos del que produce, del que exporta, del que importa. O sea, aquí irías tú como exportador, aquí iría a quien ha subcontratado para producir, o si tú mismo produces, tanto en exportador como en productor irías tú, pero si no es así, pones a la empresa que te hace la maquila
aquí como importador a tu cliente y luego ya la clasificación arancelaria del producto, el número de la factura de exportación y otros datos técnicos. Siempre vienen con manuales de instrucciones o certificados, así que ahí también te puedes orientar. Igual las entidades certificadoras te orientan para el llenado. ¿Ok? Vamos a revisar otra documentación importante, ya entrando al final de la charla para empezar con las rondas de preguntas de ustedes. ¿Qué otra documentación podemos considerar importante? Por ejemplo, las instrucciones de embarque. ¿Qué son las instrucciones de embarque? La manera como tu operador logístico va a emitir el documento de transporte. Tu operador logístico no tiene una bola de cristal para adivinar la razón social de tu cliente, sus teléfonos de contacto, sus direcciones y demás, se las tienes que dar tú, ¿correcto? ¿Qué contenido quieres que figure en el documento? ¿Cuántas cajas son? ¿Cuánto peso es? ¿Por qué aerolínea o naviera lo vamos a sacar? Todo eso se lo tienes que instruir a tu agente de carga a través de un documento llamado Instrucciones de Embarque, que también es un documento interno entre exportador y agente de carga, pero no por eso menos importante. También sería bueno y contribuiría que puedas hacer un packing list o lista de empaque, que no es un documento aduanero, no va, digamos, a influir en el despacho, pero sí le puede servir a tu cliente en el extranjero para poder ubicar qué producto está en cada caja, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un packing list, dice 3 pares, cada par contiene 40 sacos, ¿no? Entonces ya tu cliente en su país puede distinguir mejor, ¿no? El packing list te va a resumir la cantidad de cajas, qué productos está en cada caja, entonces nos ayuda a tener de alguna manera un mejor orden, ¿correcto? Nos ayuda de alguna manera a tener un mejor orden. Y, por ejemplo, como habíamos dicho también, si las mercancías son restringidas, necesitan permisos de salida, por ejemplo, pudieran necesitar un certificado fitosanitario emitido por SENASA, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo en este momento, ¿no? ¿Quiénes necesitan certificado de SENASA? Los productos vegetales que no tienen proceso, que están en estado primario, ¿no? O en un estado intermedio. Necesitan el certificado fitosanitario de SENASA y este se tramita por lote, ¿no? Por cada lote que se va a exportar. Cada exportación es un nuevo trámite, ¿ok? Entonces, el set de documentos va a variar de un exportador a otro, no siempre van a ser los mismos documentos. Ya sabemos que los documentos obligatorios para todo exportador, sin exclusión, son los que dice el reglamento de la Ley General de Aduanas, declaración aduanera de mercancías, factura comercial y documento de transporte. Ya los demás documentos van a depender según las circunstancias. Si hay acuerdo comercial, certificado de origen, ¿verdad? Si quiero que mi cliente reciba la mercancía con detalle del embalaje, un packing list. Y si mi mercancía es restringida, un permiso sanitario. Entonces, los 3 de la Ley General de Aduanas son los que no se mueven nunca. Y los demás pueden variar. Y recordar siempre que armemos el set de documentos pensando en país de origen y país de destino. Y en ciertos casos, país intermedio también. ¿Ok? Ordenado documentariamente, tu despacho de exportación va a fluir. Pongo como aval de esta teoría los años de experiencia que tengo como operador logístico acompañando a muchos exportadores. ¿Ok? Muy bien. Entonces es momento de empezar nuestra ronda de preguntas. No sé, Jesús, por favor, si me pudieras ayudar con las preguntas que se hubiesen estado dando en el trayecto de la ponencia para poderlas contestar. Ok, estimado Raúl, muchísimas gracias por impartir tus conocimientos, tu experiencia, ¿no? con este tema, el orden documentario, el primer paso para un desarrollo exitoso de exportación. Claro que sí, vamos a esperar a ver que los participantes puedan hacer sus preguntas para que los puedas responder. ¿Está bien?
Sí, correcto. Ok. Mm, ya. Edith, ¿cuál es el monto máximo de una declaración jurada de valor? Ah, muy buena pregunta. No, porque hemos dicho que la declaración jurada es cuando la exportación no tiene fines comerciales. No hay un límite, no hay un límite, pero normalmente en la práctica esto no pasa de $1,000 o $2,000, ¿no? Porque obviamente en la declaración jurada tú tienes que argumentar a dónde estás yendo, ¿no? Y no carecería de sentido decir que estás llevando $20,000 de pisco para una feria, ¿no? Entonces un poco que ahí también se pone el sentido común. Pero normalmente en la práctica entre $1,000 y $2,000 el valor de una declaración jurada para no tener observaciones ni cuestionamientos de la aduana. Ok, muchas gracias, estimado. Heidi Díaz, ¿el certificado electrónico y el certificado de origen para Estados Unidos y Canadá requieren de visación de alguna entidad certificadora? A ver, para Estados Unidos y Canadá no es electrónico, es autocertificado. Entras a la web de acuerdoscomerciales.gov.pe, que lo mencionamos, imprimes el formato, lo llenas, lo sellas, lo firmas y no necesitas ninguna entidad certificadora. Lo envías tal cual a destino y tiene validez de certificado de origen porque así ha sido negociado con Estados Unidos y Canadá. Ok, muchísimas gracias. César Torres, si yo quiero exportar de Perú a Chile, los permisos aduaneros no varían si yo lo traslado vía aérea o marítima o cambiarían. No, a ver, si el producto es restringido, el permiso que necesitas va a ser el mismo si va aéreo o marítimo. Si no es restringido, no necesitas ningún permiso. Y en la realidad lo único que va a cambiar ahí es el documento de transporte, ¿no? En marítimo va a ser el bill of lading y en aéreo va a ser el A-Will bill. Ok, muchas gracias. Daisy Rodríguez, ¿puedo ver quiénes me han emitido las facturas en clave sol? En la clave sol tú puedes ver quién te ha emitido facturas, sí, pero eso es un tema más que todo local, ¿no? O sea, porque estamos hablando aquí de exportación y tú emites la factura, a ti ningún cliente de afuera te emite factura. De repente, si pudieras explayarte un poquito más en tu consulta, te lo agradecería, ¿no? Ok, muchas gracias. Eh, Axel Leonardo, ¿los documentos de la exportación definitiva también aplican para la exportación temporal para reimportación en el mismo estado? Eh, Cuando haces exportación temporal, o sea que vas a sacar un producto afuera y luego lo vas a regresar, normalmente no hay factura porque no estás vendiendo algo, normalmente estás llevándote algo para exhibirlo en otro país. Entonces ahí se reemplaza la factura por una declaración jurada. Y en el otro país también va a ingresar como temporal, así que no tendría ningún beneficio y tampoco requerirías certificado de origen, ¿no? Y en ese artículo 60 que hablábamos al inicio, está por separado los documentos de cada régimen. Y ahí verás que los documentos de la temporal son los que te estoy respondiendo, ¿no? Declaración jurada, documento de transporte y DAM. La declaración jurada reemplaza la factura porque en la explotación temporal no hay una venta. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, dos preguntitas más vamos a responder. Alexander, ¿qué leyes y documentos eh, aduanales necesito para poder exportar un producto, ya sea vía marítima o aérea? Por ejemplo, exportación de anchovetas. Ok, a ver, si son productos marinos, Alexander, necesitas los documentos que hemos visto en el artículo 60, declaración aduanera, factura y documento de transporte, y adicionalmente necesitas el certificado sanitario que emite SANIPES, que pertenece al Ministerio de la Producción.
y tú vas a necesitar tener un certificado sanitario por cada despacho que vas a hacer. Y vas a tener que, antes al IPES, tramitarlo, ¿no? Por cada vez que hagas una exportación. Ok, estimado Raúl, muchas gracias. A ver, vamos a una pregunta más. Ya, acá Jocelyn, ¿qué empresas de transporte recomienda para exportar? Bueno, todas las aerolíneas que existen en el país para rutas internacionales y todas las navieras son igual de competentes para poder trasladar tu producto igual de formal, ¿no? Y además vamos a tener que elegir entre las que tengan una ruta para el país a donde yo voy, ¿no? Si yo tengo 7 diferentes mercados, probablemente no pueda trabajar con una sola naviera o una sola aerolínea porque no me cubren esas rutas. Todas las aerolíneas y todas las navieras son súper competentes y prestas para poder trasladar tus productos a tus mercados de destino. Muchas gracias, estimado Raúl. Bueno, veo que ya no hay ninguna pregunta más. Si me permite, Jesús, hay una última pregunta aquí en Facebook. Si me permite contestarla en un minuto. Sí, Me, estimado. ya, me consultan aquí sobre el documento del seguro. ¿Cómo se puede definir si la cobertura abarca toda la mercancía? A ver, Jorge Loaiza, tienes que ver las cláusulas, ¿no? Antes de tomar un seguro para tu marca de exportación, debes tener claro con tu compañía de seguro cuál es la cobertura, ¿no? Leer todas las cláusulas y analizar si te conviene, ¿no? La cobertura va a figurar ahí en la póliza, en las cláusulas, ¿ok? Y si el seguro es flotante o no, eso va a depender de una decisión tuya, ¿no? El exportador tomará la decisión que sea una póliza individual, o sea, un seguro por cada exportación o una global por exportaciones presentes y futuras. ¿Ok? Y ese documento de la póliza lo hace tu compañía de seguros. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, estimado Raúl. A ver, bueno, creo que tengo más preguntas. Eh, Buenas noches. ¿Qué requisitos pide el MINSA para poder exportar mascarillas? Ah, Nos correcto. pregunta. No, es una muy buena pregunta y de bastante actualidad. A ver, ¿qué sucede? Antes del estado de emergencia, antes de la pandemia, tú podías exportar mascarillas sin ningún tipo de restricciones. Si alguien afuera te quería comprar mascarillas, tú las exportabas y solamente presentabas tu factura, tu documento de transporte, tu declaración aduanera y nada más. Pero ahora, por un tema de Estado, por un tema de gobierno, se quiere preservar el consumo local de mascarillas. Entonces se ha tenido a bien restringir la salida de mascarillas de Perú hacia el mundo. Restringir, no prohibirlas. Entonces, cada vez que tú tengas una exportación de mascarillas, vas a tener que hacer la consulta al MINSA si te van a poder proveer o no del permiso para sacarlas, ¿no? Y esto obedece a una coyuntura para priorizar el consumo local de mascarillas. Cuando esta situación pase, Dios quiera que sea pronto, ya se podrá exportar las mascarillas sin ningún problema. Ok, Entonces, estimado ¿tenemos Raúl. alguna pregunta Muchas más? gracias. Ya, a ver, bueno, no sale su nombre. ¿Qué requisitos se necesitan para exportar productos de medicina natural para los diferentes países? A ver, lo más probable es que los países te pidan un certificado de libre venta, que lo emite DIGESA. Es decir, que DIGESA tiene que avisar que tus productos se pueden consumir y no van a afectar la salud, ¿no? Ahí es un certificado de libre venta que emite DIGESA para el mercado de destino donde quieres mandar esos productos de medicina natural. Ok, estimado, muchas gracias. Ya, a ver, Manuel Díaz, ¿qué tiempo de vigencia tiene un certificado de origen? Eso se define por cada acuerdo, pero normalmente son 6 meses.
Flor Ramos, de nuevo otra pregunta. ¿Después de cuánto tiempo el MINSA da el certificado para la exportación del producto? Me imagino que esto viene de la pregunta anterior de las mascarillas. Básicamente la respuesta del MINSA será en 5 días hábiles aproximadamente. 5 días hábiles. Ok. Eso serían todas las preguntas, estimado Raúl. Ok, No sé si tienes gracias. unas palabras para todos nuestros participantes que se han conectado de aquí, de las 9 provincias, de la región Lima, ¿no? Que están atentos a lo que venimos haciendo como ICETUR, ¿no? En un trabajo articulado con la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Ok, bueno, agradecerles a todos por su participación, agradecerles por sus preguntas, por estar atentos a cada uno de los puntos que hemos expuesto aquí. Eh, Esperemos pues que estas charlas tengan como una consecuencia el que ustedes se animen a empezar a generar sus proyectos de exportación y puedan salir hacia los mercados internacionales con los productos que ustedes quieran ofrecer, ¿no? Estas charlas que venimos haciendo tienen ese espíritu, darles a ustedes una formación para que puedan formar parte de la fuerza exportadora peruana que necesita sacar adelante a este país. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga grandemente. Pueden agregarme a sus redes sociales buscándome como Raúl Privat Pando en Facebook y YouTube. Y cualquier consulta adicional la pueden hacer a mi correo que están viendo en pantalla. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Raúl, por tu apoyo. Una vez más, estamos muy agradecidos, todo el equipo que conforma la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Así que muchas gracias a todos los participantes por haberse dado citas, ¿no? A las 9 en punto de la noche para poder conocer un poco más acerca, ¿no? De las exportaciones. Así que cuídense mucho, ya nos estamos viendo mañana. Mañana tenemos otra capacitación, así que vamos a estar coordinando. Muchas gracias a todos, cuídense. Saludos. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Raúl. Que tengan muy buena noche, al igual que todos los participantes el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Buenas Saludos. noches.